Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal. Vamos con las parábolas o funciones cuadráticas. Una función cuadrática es una expresión de la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son coeficientes reales y el coeficiente a es distinto de 0. El coeficiente principal, que es el que multiplica x al cuadrado, tiene que ser distinto de 0, pues en otro caso estaríamos en presencia de una función lineal. Su representación gráfica ya sabemos que es una parábola de cursos anteriores, y una parábola es una curva simétrica respecto de la recta vertical que pasa por su vértice. Al vértice generalmente lo vamos a designar con la letra mayúscula V. En el vértice, la gráfica de la función alcanza o bien su máximo o bien su mínimo. ¿Cómo vamos a saber sin necesidad de dibujar la curva si el vértice es un máximo o es un mínimo? Pues de manera muy sencilla. Nos vamos a fijar en esta A. Esta A, que es lo que multiplica la x al cuadrado, que sabemos que es distinta de 0. Como es distinta de 0, le pueden pasar dos cosas, o es positiva o es negativa. Bueno, pues si la A es positiva, el vértice será un mínimo. Tendremos entonces una gráfica cóncava. La gráfica de la función será cóncava. Si la A es negativa, el vértice es un máximo y la gráfica, por tanto, será convexa. Luego lo veremos en las representaciones gráficas que vamos a hacer. De momento nos sirve que si la A es positiva vamos a tener una gráfica de este estilo, puede estar por encima del eje X, por debajo o solamente tocar en un punto, como veremos luego, pero desde luego que el vértice será un mínimo, es una curva cóncava. Si la A es negativa, ahora el vértice será el máximo de la función. En el vértice se alcanzará el máximo de la función y por tanto la curva será una curva o una gráfica convexa. Esto es cóncavo, esto es convexo. Seguimos. Algunas características importantes de las parábolas. Los elementos característicos de las parábolas son el eje de simetría. El eje de simetría, que como he dicho antes, es la recta vertical que pasa por el vértice. A este eje también se le llama directriz de la parábola. Su ecuación es x igual a menos b partido por 2a. Es una recta vertical que pasa por la primera coordenada del vértice y sabemos que la primera coordenada del vértice es menos b partido por 2a. ¿Cómo calculamos la segunda coordenada del vértice? Pues sustituyendo en la función la x por este valor que hemos obtenido, de manera que la primera coordenada es menos b partido por 2a y la segunda coordenada es lo que valga la función cuando la x vale menos b partido por 2a. Ya tenemos entonces la directriz o eje de simetría, ya tenemos el vértice de la parábola. Desde luego que para representar gráficamente el valor más significativo es el vértice de la parábola. Para eso lo primero que haremos será siempre calcular cuánto vale menos b partido por 2a y luego los valores que daremos a la x para formar la tabla serán valores que estén próximos a esa primera coordenada del vértice. Podemos elegir valores que estén a su izquierda y a su derecha y que estén a la misma distancia de esa primera coordenada, y entonces los valores de la y que le corresponde por la simetría de la parábola serán los mismos. De manera que calcularemos el vértice, damos un par de valores a su derecha, un par de valores a su izquierda y tendremos 5 puntos y nos servirán para realizar un esbozo bastante aproximado de la parábola, de la gráfica de la parábola. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí tenéis el eje de simetría, y el eje de simetría es la recta vertical, como decía, que pasa por el vértice. ¿Qué ecuación tiene esa recta? Sabemos que las rectas verticales son de la forma x igual a una constante, pues en este caso será x igual a menos b partido por 2a, que es la primera coordenada del vértice. Eje de simetría o directriz. También son muy interesantes los puntos de cortes con los ejes de coordenadas. Ya sabéis cómo calculamos esto. Sustituimos la y por 0 y calculamos el valor de la x, y entonces tendremos tres posibilidades: o que nuestra parábola corte en dos puntos al eje de las x, o que corte solo en un punto, o que no corte en ningún punto. Esto lo vamos a determinar si al resolver la ecuación tenemos dos soluciones distintas, pues tendremos dos cortes con el eje de las x. Si al resolver la ecuación solamente tenemos una solución, lo que llamamos una solución doble, pues solo tocará en un punto al eje de las x, y si por el contrario
Esta ecuación no tiene solución, recordáis, porque en el radicando de la fórmula, lo de dentro de la raíz, fuera negativo, ¿verdad? Lo de dentro de la raíz cuadrada de la fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, si era negativo lo de dentro de la raíz, no tenía solución. Luego, si no tiene solución esta ecuación, es porque la parábola no corta al eje, ¿de acuerdo? Estas son entonces las tres situaciones que se nos pueden presentar cuando busco los cortes con el eje de las X. Para calcular el corte con el eje de las Y, sabéis que es muy sencillo sustituir la X por 0, de manera que el corte con el eje Y seguro va a ser el punto de coordenadas 0, C, porque si sustituimos la X por 0, la Y me va a quedar 0 más C. Luego tenemos estas tres posibilidades para los cortes con el eje de las X, y para el corte con el eje o Y tendremos siempre el punto de coordenadas 0C. Bueno, vamos a ver con más detalle algunas representaciones gráficas de algunas parábolas concretas. Bueno, aquí tenemos la ecuación general, y igual a por x al cuadrado más b por x más c, y la primera que vamos a representar es la función y igual a x al cuadrado, que es la parábola más sencilla de todas. Es la que tiene vértice en el 0, 0, y veis que los cortes con el eje de las x y con el eje de las y son los mismos, puesto que el único corte es el origen de coordenadas. Como eje de simetría, pues tiene la recta x igual a 0. Ahí lo vemos, que la recta x igual a 0 es el eje de simetría, ¿de acuerdo? Ahí la veis pintada a trazo rojo. Bueno, ya tengo entonces x al cuadrado. Voy a hacer un poco más grande la a. Fijaros que si en lugar de hacer ax al cuadrado hago 2 por x al cuadrado en lugar de que la a valiera 1, ahora la a vale 2. ¿Veis lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la función se ha estrechado. Si hago la a 3, ¿veis lo que ocurre? Se va haciendo cada vez más estrecha a medida que yo voy aumentando el valor de la a, ¿vale? Luego, cuando la a es más grande, la curva se estrecha, y cuando la a es más pequeña, pues la curva se hace un poco más ancha, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos ahí nuestra función, entonces, y igual a x al cuadrado. Podemos movernos a derecha y izquierda con esa curva. Vais a ver que si yo hago ese desplazamiento, veis que nuestra curva se ha desplazado un par de unidades a la derecha. Veis que el vértice, que era el 0, 0, ahora se ha convertido, aquí tengo el vértice, en el 2, 0. ¿Cuántos cortes con el eje de las X tenemos? Pues seguimos teniendo solo un corte con el eje de las X, que es el punto 2, 0. ¿Y cuál es el corte con el eje OY? Pues el corte con el eje OY, se hago un poco más grande esto para que se vea un poco mejor, el corte con el eje OY, ahí veis que es el 0, 4. Vais a ver ahora que la función en este caso solo corta en un punto, solo tenemos un corte con el eje de las X. Puede ocurrir esta situación, y en esta situación veis que tenemos dos cortes. Veis que tengo aquí un par de cortes con el eje de las X. ¿Cuáles son estos dos cortes? Pues estos dos cortes son el 3,410 y el 0,590. Serían este punto A y este punto B. Este punto A, como digo, el 3,410 y el 0,590. Luego me podía ocurrir, como hemos visto antes, y aquí lo voy a ver ahora, que la parábola solo tocara en un punto, ahí lo veis, solo tengo un corte con el eje de las X, o por el contrario, que tuviera un par de puntos de corte con el eje de las X, ¿de acuerdo? ¿Qué nos podía pasar también? Pues nos podía pasar que no tuviéramos ningún punto con el eje OX. Pues esto es lo que vemos aquí. Aquí observamos que esta parábola queda siempre por encima del eje OX, y esto, ¿cómo lo vamos a observar? Pues lo vamos a observar que cuando nos pongamos a resolver la ecuación x cuadrado menos 4x más 6 igual a 0, esa ecuación no tiene ninguna solución. Como no tiene ninguna solución, veis que ahí no tenemos ningún corte con el eje OX. Si nos fijamos en el corte con el eje de las Y's, veis que siempre me va a salir el punto 0C. En este caso la C vale 6. Lo veis perfectamente. Si yo
cojo otra función, por ejemplo, esta función x cuadrado menos 4x más 8, sigo viendo que no corta el eje de las x y ahora el corte con el eje de las y veis que ha cambiado. Veis que es el punto C y ahora el punto C tendrá por coordenadas 0, 8, porque la C ahora vale 8. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno, veis entonces cuál es el eje de simetría, que lo voy a ir poniendo aquí. Ahí veis el eje de simetría que es la recta x igual a 2, esta que está a trazo rojo con puntos discontinuos, ¿verdad? Veis que si muevo un poco la parábola, a ver, voy a moverla un poco para la derecha, veis que ahora el eje de simetría, ¿cuál es? El eje de simetría es la recta x igual a 5. ¿Por qué? Porque ahora el vértice es el punto de coordenadas 5, 4. Menos b partido por 2a sería menos 10 partido por 2. Menos 10 partido por 2 es 5, luego el vértice es el 5, y si sustituimos aquí la x por 5, la y que le corresponde vale 4. De manera que la primera coordenada del vértice es 5, luego el eje de simetría es la recta vertical x igual a 5. Y aquí el corte con el eje de las y sería el corte 0, 29. Veis que seguimos sin cortar al eje de las x, ¿de acuerdo? Bueno, decía yo la tabla de valores. Fijaos lo que hago en la tabla de valores. Siempre lo primero que vamos a hacer va a ser poner el vértice. La primera coordenada del vértice la sabemos calcular, menos b partido por 2a, que sale 5. Sustituyo aquí y la y que le corresponde vale 4. ¿Qué valores son los que vamos a dar para obtener una buena tabla de valores? Pues valores que estén cerca de la primera coordenada del vértice. Como la primera coordenada del vértice es 5, pues le voy a dar a la x el 4 y el 6, que los dos están a la misma distancia. De manera que la y que le corresponde por la simetría con respecto de este eje, vemos aquí clarísimamente que la y que le corresponde vale lo mismo. Es decir, que en el 4 valdrá la y lo mismo que en el 6, puesto que ambos están a la misma distancia de 5, que es la primera coordenada del vértice. ¿Qué ocurre si ahora doy el x igual a 3 y el x igual a 7? Veis que el 3 y el 7 están ambos a la misma distancia de la primera coordenada del vértice, que era 5. Por eso la y que le corresponde vale lo mismo. Luego tendré el punto 3, 8 y el punto 7, 8. Si sustituimos aquí la x por 3, nos va a salir lo mismo que si sustituimos aquí la x por 7. Y en ambos casos la y valdrá 8. ¿Por qué? Porque tanto el 3 como el 7, el 3 y el 7 están a la misma distancia, uno por la derecha y uno por la izquierda, de la primera coordenada del vértice. Bueno, yo creo que se entiende bien. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando la a es negativa. Hemos visto lo que pasaba cuando la a es positiva, que siempre nos sale que el vértice es un mínimo, que la curva, la gráfica de la función, es cóncava. Vamos a ver lo que ocurre ahora si la a es negativa. Si le voy dando valores negativos, pues veis lo que ocurre ahora. Voy a subir esto un poco, que se vea mejor. La función que tenemos ahora es menos x al cuadrado, más 10x menos 21. Bueno, vamos a ver cuál es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola será menos 10 partido por 2 por menos 1, que son menos 2. Menos 10 partido por menos 2 vale 5. Si sustituís la x por 5, veis que el vértice sigue siendo el punto 5, 4. Pero ahora, en lugar de ser un máximo, en lugar de ser un mínimo como era antes, ahora es un máximo. ¿Por qué es un máximo? Porque la a, que es lo que multiplica la x al cuadrado, veis que vale menos 1. En este caso vale menos 1. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en los cortes con los ejes, pues cuando resolvamos esta ecuación vamos a tener dos soluciones. Dos soluciones que van a ser el 3 y el 7. Y aquí vemos perfectamente que entonces los cortes con los ejes serán el 3, 0 y el 7, 0. Si ahora quisiéramos calcular el corte con el eje OY, pues vemos que sería el punto de coordenadas 0, C, donde ¿cuánto vale la C? La C en este caso vale menos 21. Porque si sustituimos la x por 0 para calcular el corte con el eje Y, nos sale que la Y vale menos 21. Seguimos. ¿Cuál es el eje de simetría? Ya hemos calculado el vértice. Los puntos significativos son el vértice y los cortes con los ejes.
Y otro elemento característico que tengo que dar es el eje de simetría, que es la recta vertical que pasa por la primera coordenada del vértice. Como la primera coordenada del vértice es el punto 5, pues me quedará la recta x igual a 5, que ahí la tenéis. Bueno, vuelvo a hacer aquí exactamente lo mismo. ¿Qué valores me conviene dar en la tabla? Pues me conviene dar valores que estén próximos a la primera coordenada del vértice. Como la primera coordenada del vértice es 5, pues voy a dar el 4 y el 6, voy a dar el 3 y el 7, y tendremos 5 puntos que serán muy significativos para poder dibujar con cierto rigor esa parábola. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ver para que veáis otras parábolas. A ver, voy a traer para acá esta parábola. Ahí veis la parábola. Fijaros que ahora la parábola se ha desplazado. Se ha desplazado bastante. La voy a subir un poco más todavía para cambiar el vértice. Bueno, ¿qué ecuación tenemos ahora? Pues ahora tenemos como ecuación menos x al cuadrado. Como es negativo, veis que el vértice es un máximo. Si calculáis la primera coordenada del vértice, menos b partido por 2a, os saldrá 12 partido por menos 2, 12 partido por menos 2, que son menos 6. Si sustituimos la x por menos 6 aquí, esto lo hacéis con la calculadora, ya sabéis, de manera muy sencilla, introducís el polinomio menos x cuadrado menos 12x menos 29, le dais a la tecla calc, sustituís el valor por menos 6 y os da 7. También podéis generar con la calculadora una tabla de valores. Y en la tabla de valores, pues como tengo la primera coordenada del vértice que me viene muy bien, pues podemos empezar. Si la primera coordenada del vértice es menos 6, pues digo que empiece en el menos 8 y que acabe en el menos 4. O que empiece en el menos 10 y que acabe en el 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? En cualquier caso, yo siempre la primera coordenada del vértice es menos 6 en la que me va a mandar. ¿Qué valores voy a dar? Pues voy a dar el menos 7 y voy a dar el menos 5, que están a la misma distancia de la primera coordenada del vértice, que recordáis que es menos 6. Doy el menos 7 y doy el menos 5, y por simetría me tiene que salir lo mismo en la y aquí lo vemos. Me sale el punto menos 7, 6 y me sale el punto menos 5, 6. Si ahora doy el menos 8 y doy el menos 4, que están los dos a la misma distancia, pues me sale lo mismo. Me saldrá el punto menos 8, 3 y me saldrá el punto menos 4, 3. Los cortes con los ejes, pues aquí los tenéis. Resolvemos esta ecuación igualada a 0 y tenemos dos cortes, el menos 8,65, 0 y el menos 3,35, 0. Esto el programa lo aproxima, posiblemente sea algún radical. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis entonces un planteamiento general para el estudio de las parábolas. Siempre lo primero el vértice, los cortes con los ejes, el eje de simetría, damos una tabla con 5 valores adecuados y tendremos perfectamente determinado cuál es nuestra parábola. Bueno, voy a dejar otra vez aquí la parábola básica, la de y igual a x al cuadrado, que es donde empezábamos. Ahí la tenemos, nuestra parábola y igual a x al cuadrado, que veréis cuando sepamos un poco más de funciones, que es la que genera toda la familia de las parábolas, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto creo que quedan bien explicadas en principio las funciones cuadráticas. Pues como siempre, si este vídeo te ha sido útil, muchas gracias por tu like y hasta un próximo vídeo. Adiós.